Fraternal saludo para toda nuestra audiencia de parte de la editorial Hiddekel. Es un honor y además un privilegio podernos acercar a ustedes, a sus familias y por supuesto a nuestros estudiantes, a los hijos, a los padres, a los tutores, líderes y maestros que acuden a este llamado de capacitarnos en torno a los temas de sexualidad. En esta oportunidad tenemos nuestra escuela de padres denominada Relaciones Seguras, clave para una sana sexualidad. Espero que todos juntos pasemos un buen tiempo, alicen su bebida, su tinto, su agua, sus notas, su esfero y entre todos construyamos familias, construyamos generaciones que puedan entender un diseño original especial orientado a las relaciones sanas que fomentan la sexualidad. Quisiera empezar aclarando los términos apego y vínculo. Apego es un tipo de expresión emocional. Esta expresión emocional comienza desde el vientre materno. Esta expresión emocional busca fundamentalmente seguridad y protección. Es el primer momento de la vida, es lo más básico que podemos tener. Es una dependencia muy especial, muy única, que se genera allí, mamá con bebé, ahí en el vientre. Pero cuando este apego va pasando los tiempos, van pasando los días y los años, van madurando y se forman vínculos. Los vínculos son un término más amplio que engloba una conexión emocional profunda. Y esas conexiones emocionales profundas definitivamente deben ser significativas. La diferencia con el apego, que busca esa seguridad y la protección, y por eso estamos tan apegados a veces a nuestros progenitores, ¿cierto? A las primeras personas que cuidan nuestras vidas, el vínculo busca unión y permanencia. De todas maneras, los cuatro conceptos, seguridad, protección, unión y permanencia, son claves para las relaciones. Y vamos a hablar hoy de varias clases de relaciones. Las relaciones tienen varias clases de amores que Dios ha construido y ha diseñado para que nosotros las podamos disfrutar durante toda la vida. Estas formas de vinculación son como vértices. Quisiera que pensáramos cada uno, ¿qué es un vértice? Para ti, ¿cómo lo defines? Y un vértice definitivamente es un punto donde se encuentran dos cosas, dos asuntos. Pensemos en este estudio desde donde estamos grabando. Acá hay 4 vértices y cada vértice es como una columna. ¿Qué pasaría si uno de estos vértices se rompe, se cae, se quiebra? Ahí es donde podría romperse un vínculo, una unión. Entonces llevemos esto a la práctica y al conocimiento sobre el tema de las relaciones. Vamos a ver el vínculo como vértice de vida. En nuestra diapositiva encontramos 5 aspectos fundamentales para crear buenos vínculos desde el primer momento. Aunque hablamos de apegos, podemos generar unos vínculos más determinantes desde el primer momento. ¿Cuál es el primer momento? Interacción. Esa interacción entre padres e hijos. Esa interacción entre mamá y bebé, allí en el vientre, en este desarrollo. Y esa interacción que el bebé percibe con todas las personas que están a su alrededor. Esto es vital. A veces ignoramos, un niño percibe todo lo que sucede en su medio ambiente, sea de aspectos favorables o sean aspectos desfavorables. Un bebé puede sentir la ansiedad, la angustia, el estrés, pero también puede sentir el amor, el afecto, la atención, el deseo, ¿cierto? Que pueden vincular a las vías. Esa interacción es determinante allí, en el mismo momento en que se une un cromosoma y un espermatozoide, un espermatozoide y un óvulo, allí comienza la interacción de un vínculo. Luego continuamos con los sistemas. ¿Qué pasa con los sistemas? Todos nosotros necesitamos formar sistemas de protección, sistemas que nos den seguridad, que nos den confianza. Entonces aquí es importante el PDP. ¿Qué pasa con los cuidados prenatales? ¿Qué pasa con los cuidados durante el periodo de gestación? ¿Y qué pasa con los cuidados después de que ya ha nacido un bebé?
3 momentos importantes, 3 momentos definitivos. Así como empieza una construcción, así se va edificando y así será el edificio, así serán las bases y así podrá sustentarse y soportarse frente a diferentes circunstancias climáticas o circunstancias que puedan suceder con las edificaciones. Igual pasa con cada una de nuestras vidas. Dependiendo de esos 3 momentos, en el momento en que se forman los sistemas de protección, de dependencia y de permanencia, ¿cierto? De estar junto a un esquema familiar saludable, así comienza el esquema de nuestras relaciones seguras, tanto con nosotros mismos, como con Dios, como con el prójimo. El tercer aspecto de un vínculo como vértice de vida es integración. La integración genera la unión entre la protección y la lactancia. ¡Qué bonito! Si cada uno de nosotros en este momento tuviera que pensar o tuviera que preguntar a su papá o a su mamá cómo fueron los esquemas en los cuales fuimos protegidos y fuimos lactados, ese vínculo es determinante y de seguro no se iguala a ningún otro vínculo. El tema de lactar, el tema de abrazar, el tema de acoger a los niños, a los bebés de una manera especial de ternura es determinante para comenzar a forjar esas relaciones seguras. El cuarto aspecto son las manifestaciones de la afectividad. Con los bebés en el vientre, con los bebés en esa etapa de gestación, con ese primer momento del nacimiento, después con estos meses de vida, los primeros meses de vida y al cumplir el año, a cumplir sus 2 años, las manifestaciones afectivas son claves. El tierno abrazo, la tierna caricia, el beso respetuoso, el cambio de pañales, el momento del baño, generan los primeros momentos en que el bebé, en que ese ser humano está interpretando las diferentes clases de amor. Y ahí total, como lo hemos dicho en el principio, se presenta la seguridad y la protección y el esquema que va trayendo unión y permanencia. Unión y permanencia. Bien, aquí estamos entonces determinando que esto nos llevará a un desarrollo cerebral y neurológico impactante, determinante. Se dice que los primeros 1000 días de un niño son determinantes para su desarrollo cognitivo, psicosocial, afectivo, para un desarrollo de relaciones que puedan ser largas y duraderas. Y, por supuesto, para poder desarrollar su cuerpo, su alma y su espíritu de una manera única y especial. Entonces, el vínculo como vértice de vida comienza allí, comienza en lo que llamamos primera infancia, y esa base va a ser determinante para poder avanzar en las siguientes etapas de su vida. Vamos a contemplar un poco qué pasa cuando se rompe el vínculo. Y esta es nuestra siguiente presentación que tenemos aquí. Al quebrarse el vínculo, tenemos aquí 3 columnas. ¿Qué pasa en la primera infancia, en la niñez y en la adolescencia? Las manifestaciones de la primera infancia siempre serán manifestaciones que pasan en la parte física. Aunque se evidencian cuestiones emocionales, siempre se determinará, por ejemplo, por el llanto, por muestras de miedo, creencias. El niño va adoptando sistemas de creencias en sus vidas y se genera por separación, por estrés y por ese autocuidado que no está siendo desarrollado. Veámoslo más específicamente. El llanto, un niño que llora demasiado en su primera infancia, y no precisamente porque el llanto tiene varios significados, pero uno de los significados es la manifestación de las necesidades físicas, fisiológicas, pero aún emocionales de cada individuo. Demasiado llanto por abandono, por desdén, por indiferencia, va a generar unas conductas negativas en la niñez. Y por supuesto, en la adolescencia no va a soportar. Aquel adolescente no tiene suficientes recursos emocionales para soportar las crisis, las dificultades o las situaciones que se presenten allí. Cuando un apego y un vínculo no se genera de manera asertiva,
por las diferentes circunstancias que suceden al interior de la familia, se crea un miedo. Y ese miedo va internalizándose profundamente en la vida de los niños y lo manifiestan en la niñez con soledad. La soledad los lleva a pensar que definitivamente van a tener que salir adelante solos, sin la ayuda de nadie. Entonces, su temperamento más su carácter, que esto tiene pues unas definiciones muy especiales, una cosa es temperamento, otra cosa es el carácter, pero desde luego estos van a estar unidos y formados a partir de la supervivencia, porque el niño debe encontrar, ya convirtiéndose en un adolescente, a supervivir, y eso va a generar una personalidad un tanto conflictiva y un tanto difícil en esa parte de la autosuficiencia, ¿cierto? Y en esa situación de sentirse solos. Hoy estamos viendo muchos adolescentes que se sienten solos porque han permanecido solos. En la primera infancia, cuando se generan los procesos de que no hay un apego efectivo, las creencias y el sistema de creencias, que son las raíces que sustentan nuestra vida para después generar conductas, luego generar decisiones, y esas decisiones generan actos, actitudes y manifestaciones y frutos, pues vamos a estar analizando que en la niñez estos chicos ya crean unos votos internos, hacen unos votos internos de no poder confiar en alguien, de no poder amar porque no se sienten amados, de no poder comentar sus asuntos, sus cosas, sus situaciones, y generar procesos de aislamiento porque definitivamente no encontró seguridad en esos primeros momentos de su primera infancia, contando con la gestación, ¿cierto? Nuestra vida comienza desde el momento de la gestación y va con la primera infancia desde pequeños. Entonces, esta escuela de padres es muy linda porque está hablando a lo que ha pasado, y para poder comprender nuestros adolescentes necesitamos entender qué ha pasado en nuestra primera infancia, en nuestra etapa de niñez, para poder también dar abordaje a la adolescencia. ¿Qué pasa con esos votos internos en la adolescencia? Pues la identidad está dividida. ¿Dividida cómo? Dividida entre lo que el individuo está diseñado para hacer, para tener, para mostrar una vida plena, en lo que quiere cada individuo, pero va a estar dividida en todos esos mecanismos y factores de protección y de defensa que tuvo que generar y levantar en torno a estas situaciones, porque no encontró la afectividad de padre o de madre, o de los dos, sino que encontró vacíos en esa etapa en donde las emociones y ese tanque emocional deben estar muy llenos para generar vidas satisfactorias, equilibradas en el proceso. La separación en la infancia o la separación en la niñez todavía sucede, todavía si nosotros somos adultos, también en un momento dado nos ha afectado la separación quizás de nuestros padres. ¿Cuánto más afecta esa separación en la vida de nuestros chicos? Nuestros niños, cada vez que se sienten separados de sus padres, o que se van a divorciar, o que están discutiendo, que están peleando, genera ansiedad, y esa ansiedad es por separación. Yo creo que el término no hay necesidad de explicarlo porque hoy por hoy la ansiedad popula, pero aún más mucha gente ya entiende la ansiedad por separación por lo que les está pasando a sus mascotas. No vamos a entrar a hablar de este tema, pero ahí es donde es muy difícil procesar los términos del vínculo, del apego, perdón, y menos del vínculo para generar vértices de vida en la vida de nuestros chicos. Entonces nuestros adolescentes se tornan aislados, distantes, huraños. ¿Listo? El estrés. Niños y niñas, bebés, expuestos a estrés, adolescentes expuestos a estrés, sea familiar, sea ambiental, sea situacional o social, empiezan a generar personalidades que están basadas netamente en las emociones, y se reduce la capacidad de pensamiento crítico y la capacidad de toma de decisiones que tengan una asertividad en el proceso en donde ellos puedan tener un equilibrio
entre sus emociones y sus decisiones. Ahora bien, se cierra el plano espiritual entre esta parte de ser huraños, de tener personalidades totalmente emocionales, y no hay espacio para desarrollar la espiritualidad y considerar que, por supuesto, no están solos. Ninguno de nosotros está solo. Todos podemos contar con Dios creador, que nos ha hecho y nos ha facultado para que nosotros podamos entrar a vivir una vida plena en Él. Cuando falta en la primera infancia todas esas instrucciones de autocuidado, que ahí vemos la última línea, pues obviamente van a ser niños que en su niñez no van a generar autocuidado, porque no lo hemos enseñado desde pequeños. Y autocuidarse tiene que ver con qué es bueno para mí, qué es correcto para mí. Bueno, muchas cosas hoy en día se llaman buenas, pero a veces no convienen, ¿cierto? Entonces, en la niñez se consideran víctimas de que no fueron, ¿cierto?, ni enseñados ni cuidados, pero en la adolescencia empiezan a generar un rol de victimarios. Y quizás allí hay unas situaciones quizás de venganza para generar procesos contra sus padres, pero definitivamente estos vínculos son un tejido invisible que sostienen nuestras vidas emocionales, espirituales, sociales, físicas, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, es muy importante que podamos tener en cuenta estos 5 factores al quebrarse el vínculo. Nosotros continuamos en nuestra escuela y hablemos un poco de cuando se quiebran esos vínculos, suceden heridas en la infancia. Y estas heridas en la infancia, quiero que se imaginen un gran río. ¿Dónde desembocan los ríos? ¿Cierto? Los ríos, muchos de los ríos desembocan en los mares. Pero las heridas provocadas en la infancia desembocan en orfandad. Quiero que aprecien esta imagen. La imagen de este niño en una caja de transporte, ¿cierto? La orfandad, dice el diccionario que es una condición de ser huérfano. Y esa condición de ser huérfano es estar abandonado, es estar ausente de papá o mamá, de cuidadores, ¿cierto? Pero aún más, esta orfandad lleva al proceso de estar descuidado, abandonado y no poderse valer por sí mismo frente al autocuidado y frente a la toma de decisiones. Miren hasta dónde llega el proceso de orfandad. Cuando nosotros pensamos en orfandad, casi siempre decimos, no, pero los niños tienen alimentación, vestuario, techo, educación. Esos son derechos. Y esos son derechos fundamentales que le corresponden a un niño. Pero aún más esa orfandad tiene que ver con la situación de las necesidades. Y nuestra primera necesidad es amar y ser amados. Nuestra segunda necesidad es de sentirnos protegidos. La tercera necesidad es de sentirnos valorados, reconocidos. Y así hay 7 necesidades muy lindas que les animo a investigar sobre las necesidades. Y esas necesidades no solamente son cuando somos pequeños. Estas necesidades van madurando, van evolucionando, pero hasta el final podemos tener sentido de esas necesidades que con equilibrio bien cuidadas podemos suplir varias cosas. ¿Qué pasa? Cuando a un niño le hace falta compañía, cariño, ¿les resuena estas palabras? Hoy en día estamos viviendo una sociedad no en soledad tanto, pero sí en solitario. Y las compañías se están tornando elementos, objetos, redes sociales, elementos y dispositivos que son complicados. Nunca será eso una compañía, mascotas, compañías plenas. El diseño original del hombre es para vincularse, para generar apegos saludables y favorables que no traiga heridas de infancia. ¿Cuáles son las 3 heridas de la infancia? Las 3 heridas de la infancia básicas, hay muchas heridas, pero básica la primera es el padre ausente, padre masculino ausente, madre sobreprotectora, pero también madre femenina ausente, padre sobreprotector y la parte de la soledad. Aun cuando se han suplido los derechos, todas las necesidades de protección, de reconocimiento, de cariño, aún de disciplina, esa es una necesidad que debe ser suplida, están en un vacío.
complejo. Entonces, aquí trae unas grandes afectaciones a los autos de nuestra personalidad. Al primero, a nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque estamos viendo o no viendo quizás desde pequeños que falta la imagen maternal femenina, falta la imagen paternal masculina, entonces empezamos a generar los vacíos de feminidad, los vacíos de masculinidad. No quiere decir que esto sea una constante en todos los hogares, en todos los niños, en todos los estudiantes, pero sí es una porción mayoritaria. Entonces, mi identidad femenina y mi identidad masculina, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? Está reducida. Y no solamente a saber que somos portadores de vida, sino a saber qué es lo que una madre puede aportar a los hijos y un padre puede aportar a los hijos y qué es lo que una madre aporta a hijas y un padre aporta a las hijas. Y aquí traemos identidad y carácter. Entonces, las expresiones de amor, las expresiones de afectividad no solamente se ven con abrazos, con caricias o quizás con cuidado y atenciones materiales, sino con muchas otras cosas más que son necesarias y vamos a ir mirando más adelante. Cuando un niño ve un adolescente y un bebé no percibe esto en el entorno, no va a rechazar nunca a sus padres en esas primeras etapas, sino va a rechazar su propia visión de su propio ser, es decir, su autoimagen y su autoconcepto. ¿Lastima esto la sexualidad? Claro que sí, porque el desarrollo de nuestra sana sexualidad está dada en esas condiciones de saberse expresar, primero como un ser especial creado, único, pero también como un ser especial en feminidad, en masculinidad y poderse sentir pleno en estas áreas de la vida. Veamos ahora cómo el vínculo es un tejido invisible que sostiene la vida. ¿Han visto ustedes una tela de la araña? Y hemos estudiado y hemos analizado cómo es que se forma la tela de la araña. Y es soltando esa esencia que tiene la araña, tan especial y tan estratégica, para que en esa esencia que tienen sus patas, ese líquido, cuando me refiero a esencia, es una esencia pegajosa, pastosa, líquida, aceitosa, en donde va generando ese proceso, pero resulta que queda pegado sus paticas por donde va tejiendo esa red, mas no queda atrapado en sí mismo. Qué interesante eso. Los que van a quedar atrapados son los insectos de los cuales necesita alimentarse. Pues así pasa con nuestras vidas. Pasa que ese tejido invisible que nosotros vamos creando desde que están pequeños, en la lactancia, cuando los padres pueden abrazar, hablar, consentir a través del vientre materno, cuando los padres masculinos, cuando familiares, cuando todo su entorno se vuelca de manera positiva a esta situación, qué bonito es que se están tejiendo estos tejidos invisibles. Y estos tejidos invisibles hacen varias cosas muy lindas, 5 cosas especiales que vamos a ver, muy lindas. Forma la identidad. ¿Por qué son importantes esos vínculos? Porque nos dan identidad, ¿cierto? Porque a través de las otras personas definitivamente sabemos quiénes somos. Nos lo repiten, nos lo muestran, nos lo dicen. Si tú demuestras cariño y comprensión, pues estás demostrando intrínsecamente amor, aprecio. Pero si demuestras indiferencia y carga, pues intrínsecamente estás demostrando desprecio y alejamiento, ¿cierto? El reflejo de lo que recibimos de los demás moldea nuestra autoestima y nuestro autoconcepto. Brindan un sostén emocional, porque se está creando la red y en esa red, en momentos de crisis, los vínculos son determinantes sanos. Yo pregunto, sé que muchos de nosotros hemos sido ayudados por amigos, por vecinos, quizás porque están un poquito más cerca, pero ¿a quién nos gustaría acudir primero siempre ante cualquier crisis? Familia. Y al final, a veces cuando las familias somos a veces complicadas, complejas, pero también cariñosas, ¿cierto? 3 es ahí. ¿Quiénes acuden primero?
las familias. Las familias. Entonces, ese sostén emocional que hace consuelo, escucha y algo muy lindo, contención, contención. A mí me gusta mucho abrazar a los niños con cierta distancia entre mi cuerpo y la espalda de ellos, en un respeto de contención, para que sepan quién les abraza. Nosotros tenemos un Padre Celestial por excelencia que nos abraza, pero está reflejado en la imagen de un padre y de una madre que puede hacer contención, abrazarnos para cuando estamos heridos, enojados. No sé si ustedes han disfrutado, pero yo he disfrutado cuando un adolescente está estresado, cuando un adolescente no quiere hablar, no quiere dialogar, quiere aislarse, y poderles abrazar, darles un masaje en su espalda, acercarme y decir simplemente, aquí estoy, te puedo escuchar. Eso es vínculo, eso es amor. ¿Ok? Fomentan el desarrollo personal, pues las relaciones nos desafían, nos enseñan, nos liman, ¿cierto? Nos aguzan, nos moldean. Y esto es necesario, solo que hay que hacerlo con gran cariño, como hace un platero o alguien que trabaja el oro, la plata, las joyas, con gran cariño, con gran calibre, con gran dedicación, pero es necesario pasar por limpieza, por pulimientos, por fuegos. Entonces, esta parte de un gran vínculo te va a llevar a fomentar un desarrollo personal para el niño, y entonces se aprende a poner límites, se aprende qué es y qué no es amor, y se aprende a amar, a confiar. No se aprende a ser inseguros. Los vínculos inseguros nos quiebran, nos lastiman. Son fuente de sentido para vivir. Y aquí quisiera decir que, ¿qué pasaría si no tuviéramos a personas para que compartieran la vida con nosotros? ¿Cómo te sentirías? Y algunos podrían decir, pero esa es la vida hoy en día. Eso es lo que tocó. Cada quien vive en su mundo. Pero para esto no fuimos diseñados. Fuimos diseñados para compartir la vida con otros, sea y ahora vamos a hablar en pareja, en amistad, en la vida comunitaria, en la vida del vecindario, en la vida de muchas cosas. Entonces nos conecta con el más grande propósito para lo cual fuimos diseñados en el sentido original, para servir y para amar a otros por encima de las circunstancias, ¿cierto? Y algo determinante es que esta parte de querer y de desarrollar el vínculo, que es un tejido que sostiene la vida, es que se basa en la reciprocidad. Reciprocidad. Porque crea un sentido de equilibrio y equidad. Entonces, cuando damos y damos y damos, pues realmente necesitamos recibir en reciprocidad, no por interés, no porque toque, no porque nos conviene, sino porque estamos diseñados para dar y recibir amor. Y aunque se presenten cosas difíciles y situaciones que a veces pareciera difícil perdonar, por ejemplo, el tema del perdón, que es una forma de amar y de las formas más delicadas para amar, pero las más preciosas, es que yo suelto el lazo del cuello para poder tener una paz interior infinita y para poder soltar a la otra persona de la deuda que yo considero que tengo. Pero definitivamente en esa capacidad de recibir necesitamos construir confianza y respeto. Confianza y respeto. No es tan saludable solo dar y dar y dar. Los vínculos positivos también se relacionan con el recibir. Ahora, esto no quiere decir que a cambio nos quedemos por maltrato, que a cambio nos quedemos por abusos psicológicos, físicos, sexuales, no, porque amamos. No, el amor verdadero, ya lo vamos a ver, tiene unos puntos de equilibrio y tiene unos límites. Entonces es importante que nosotros podamos diferenciar estos aspectos. Quiero mostrarles algo lindo dentro de nuestra siguiente diapositiva. Quizás se ve la que está inferior, se ve un poquito pixelada, pero esto tiene un propósito. Dentro de lo familiar inicia lo vital. ¿Qué es lo vital? Lo que genera vida, definitivamente. Entonces aquí tenemos, acá hay un hogar, acá hay una mamá con un bebé,
Este bebé tiene alrededor de 8 meses y acá hay un papá con este hijito que tiene un proceso ya de 1 año larguito. Esta mamá y este papá son espositos en la vida real. En la vida real son espositos. Y miren esa ternura y esa cercanía. Este papá se toma una foto con una niña, con su hijito, en que le dice, me encanta tu risa. Hoy por hoy, este hijito tiene 5 años, tiene 7 años, pero desde los 4 le empezaron a mostrar esta foto. Y el vínculo de este hombre masculino demostrándole a su hijo esas expresiones de amor cuando tenía de pequeños ha hecho que esta familia tenga una gran relación favorable en torno a su hijo. Y ha hecho que este niño tenga una autoestima y una formación decididas. Hoy en día es más fácil. Nosotros, algunos, hemos tenido que conformarnos con las fotos, ¿cierto? Y aquellas fotos que se convierten como un poquito ya amarillas, pero bueno, tenemos todavía fotos digitales y todo, pero hoy en día, qué lindo guardar estos recuerdos, qué lindo guardar estos videos en donde había consentimientos, había risas, había llantos, todo con un propósito. Entonces, dentro de la familiar inicia lo vital. ¿Qué es lo vital? Sobredosis de cuidado en 3D, 3 dimensiones. Cuidado para el cuerpo, cuidado para el alma, cuidado para el espíritu. ¿Qué tenemos en el cuerpo? Ese cuidado que yo pongo atención en todo el cuerpo de mi hijo. Le enseño autoprotección, le enseño cómo estar con cuidado, con limpieza. Le enseño cómo cuidar sus alimentos, su ejercicio. Le enseño que tiene 5 puertas determinantes que alimentan su alma. Lo que oyen, lo que ven, lo que escuchan, lo que palpan, ¿sí? Y esto es vital enseñarlo. Les enseño a cuidar el alma, allí en el origen de las emociones, de los sentimientos, en ese depósito tan grande de 3 cosas. Sentimientos, emociones, que es lo mismo, pensamientos, conocimiento, que es lo mismo, ¿cierto? Y en esa capacidad de tomar decisiones, que es lo mismo que voluntad. ¿Cómo estoy enseñando? Eso es amar. Y en mi área de mi espíritu, en donde enseñamos este proceso de la espiritualidad, de desarrollar espiritualidad, no religión, sino espiritualidad, donde está la capacidad de creatividad, de creación, de luz, de vida, de soplo y aliento de vida, de conciencia, de discernimiento, ¿sí? Entonces, ahí es donde esa sobredosis de cuidado en 3D lo necesitamos de una manera especial. Sobredosis en la formación de la autoestima. La autoestima se forma con disciplina, primero que todo, sana disciplina, palabras de afirmación, acompañamiento en los retos de la vida, en las dificultades desde pequeñitos y poder orientar un propósito y un plan de vida para nuestros hijos desde sus primeras etapas, desde lo temprano de vivir y de existir, en el ser chicos, en el ser chicas. Y sobredosis de correcta disciplina. En esta disciplina, bueno, este es un tema lindo para hablar también, pero si no tenemos esta parte, la balanza se nos va para el otro lado. Y ahí es cuando los patrones de crianza negativa pueden jugarnos unas muy malas pasadas y no podemos tener en sujeción nuestro hogar como debe ser. Un vínculo aquí en estas sobredosis, y cuando digo sobredosis es porque necesitamos tener grandes dosis de paciencia, pero no la paciencia de soportar y aguantar todo lo que venga, sino en ese proceso de poder decir, estoy esperando resultados favorables porque estoy trabajando pasito a pasito la vida de mis hijos, la vida de mis nietos. Sé que en nuestra audiencia hay abuelos cuidando nietos. Sé que en nuestra audiencia quizás hay
tíos cuidando sobrinos. Sé que en nuestra audiencia quizás hay líderes, padres, docentes. Esa paciencia para esperar reposadamente mientras trabajo un buen fruto con fe, con fe. Entonces el vínculo saludable no es perfecto, sino auténtico. No es la perfección. El ser auténtico se basa en la confianza, el respeto, la reciprocidad para formar eso tan importante que es autoimagen y autoconcepto. En verdad que podemos aprender a vincularnos mejor cada día en nuestras vidas. De pequeños lo hacemos de una manera, cuando llegamos a la adolescencia a otra. En nuestra vida adulta, en nuestra juventud, podemos manejar ciertos vínculos que tienen ciertas características en esa primera juventud y en esa segunda juventud, pero de hecho, hasta la vejez generamos y maduramos con los vínculos. Entonces, ¿por qué habríamos de afanarnos en estas primeras edades que tienen nuestros hijos? Trabajemos en este momento eso y yo quiero que tomemos hoy 10 segundos, solo 10 segundos para pensar qué vínculos en nuestras vidas, a través de padres, abuelos, familiares, tíos, qué nos entregaron, qué no nos entregaron, que nos hayan marcado de una manera favorable o de una manera desfavorable. Quiero que pensemos en eso, porque a partir de eso nosotros orientamos los procesos de nuestra familia, porque tenemos y venimos con un tanque emocional. Pensemos y escribamos allí. ¿Qué clase de vínculos recibimos nosotros? ¿Qué les pareció ese amor de mamá, ese amor de papá, ese amor familiar? ¿Cómo están caracterizadas nuestras familias en sus generaciones de abuelos, bisabuelos, primos, primas, tíos, tías, tatarabuelos? Algunos quizás alcanzaron a conocer esta generación, porque si no identificamos esto en los procesos que hemos trabajado, en las diferentes investigaciones que hemos hecho, en mapeos, hacemos muchos mapeos cada momento de las cosas más difíciles para trabajar para los adultos, es pensar en quiénes fueron las personas que estuvieron en su entorno y específicamente se refiere en un 87% a familiares. Los demás fueron desconocidos que estuvieron en el entorno. Escribe y trabaja sobre eso. Por eso es un taller. Hay que escribir e investigar. Vamos a pasar a hablar un poquito qué pasa en los eventos traumáticos de la niñez. Los eventos traumáticos de la niñez salen a la superficie en las siguientes etapas de la vida, indudablemente. Indudablemente. No lo dudemos. Y esa es una de las cuestiones por omisión que creemos que no va a pasar. Creemos que el bebé no escucha. Creemos que el bebé no se da cuenta si es aceptado o rechazado. Consideramos que el entorno no afecta. Consideramos que pudimos pasar, ¿cómo fue que pasamos? Una etapa de embarazo sin los cuidados prenatales, postnatales y del desarrollo de esos primeros años de vida. Veamos la imagen. Es una pequeña historia, ustedes la pueden analizar. Cuando salen eventos, ¿y qué son eventos traumáticos? No porque estemos traumados todos, pero un trauma sí es. Que en nuestro diseño original para vivir entre padres y madres, así están diseñados los hijos para vivir, para tener. Ahora, hay circunstancias extremas que pueden suceder por accidentes, por enfermedades, por situaciones difíciles en donde falta uno de los progenitores o los dos. Pero en nuestra mayoría, la búsqueda de hablar, y por eso hoy en día los organismos estatales están buscando familias hasta 6º grado de consanguinidad para lograr encontrar un vértice de vida, un vértice. La línea de sangre es un vértice. Entonces, en la niñez, las manifestaciones son que busca siempre aferrarse, compartir todo, hablar, denotarse, colgarse, depender, porque perciben que no van a sobrevivir. Y eso en una parte está hasta un punto normal. Pero cuando un niño siempre está dependiente
muy dependiente y no empieza a tomar acciones individuales cuando va llegando a los 8, 7 añitos, ¿sí? Donde busca que papá y mamá le pongan atención, donde presenta comportamientos desafiantes, irritables. Todo esto tiene que ver por pautas de crianza y por esquemas de apegos que no han sido los más favorables dentro de sus etapas de vida anteriores. Pero también puede suceder aislamientos, puede suceder silencios y es lo que llamamos mutismo. No se pueden expresar las emociones, no se puede expresar los sentires. Hay miedo de comentar los asuntos y las situaciones. Entonces, son dos extremos. Estamos llamados a buscar los puntos de equilibrio. Entonces, todo esto lleva a la necesidad de sobrevivir. Cuando pasamos de la necesidad de sobrevivir en la adolescencia, esto se fomenta de una manera en donde insiste ser aceptado, validado, reconocido, generado. Y por eso tenemos las presiones de grupo, por eso tenemos los conflictos, por eso tenemos las situaciones difíciles de las influencias, porque obviamente faltaron el cubrimiento de sus necesidades en estas primeras etapas de vida. Entonces, ese adolescente puede hacer cosas extremas porque necesita ser protagonista de algo y no precisamente de su propia vida. Puede tener procesos en donde más adelante ya vamos a hablar las manifestaciones de buscar el amor en los lugares equivocados. Y por eso vienen las relaciones prematuras, ilícitas, antes de tener una etapa, un pensamiento crítico, una decisión de vida y poder saber exactamente las condiciones en las cuales puede desarrollar sus relaciones sexuales. Ya vamos a hablar más adelante de esto. En la vida adulta, ¿cómo se manifiestan esos eventos traumáticos? En la vida adulta, espera tener respuestas, porque vengo de una primera infancia y una niñez en donde no me explico qué fue lo que pasó, por qué no me amaron, por qué no me sentí valorado, por qué no me sentí escuchado. Y realmente en esta parte de sentirnos o no, no podemos tener algo para calibrar esto, no podemos tener un metro, un centímetro para poder medir. Entonces necesitamos respuestas. El individuo, el ser humano, necesita respuestas siempre. Qué bueno nosotros saber que cuando tenemos una cosmovisión bíblica, allí está en lo profundo las respuestas y las más existenciales en nuestra vida, en donde hay un diseñador con un diseño específico para que nosotros podamos sustentarnos. Entonces, este adulto empieza a buscar respuestas en parejas y por eso hay procesos en donde varones tratan a sus mujeres como si fueran sus mamitas. Mujeres tratan a sus esposos como si fueran sus padres. Los cambios de pareja son permanentes porque no logran calmar el vacío de amor, el vacío que se genera en su existencia. No logran calmar ese vacío. Y ese vacío interior van buscando el lugar, en un lugar equivocado o en varios lugares equivocados, ese amor, anestesiando la ausencia del amor original. Y wow, ¿cómo sabemos cómo es el amor original? Esa es una pregunta muy importante. Yo sé, para todos ustedes que están ahí en el canal, tenemos el canal de la editorial. Hagan sus preguntas allí y las podremos responder dentro del proceso que hacemos acompañando a los padres en sus escuelas de padres. También escríbanos los temas que a ustedes les gustaría que se trataran en esta escuela de padres. Hagan sus comentarios, sean comentarios que estén en acuerdo o en desacuerdo, va a ser muy especial, porque allí es donde tenemos la riqueza de compartir, ¿vale? Entonces, estas anestesias, ¿en qué se representan? Llenando la vida de cosas materiales, comida, compras,
sexo, cultura, ideologías, música, actividades, recreación, todo en exceso. Aclaro, todo en exceso. Fuimos diseñados para sentir, para amar. Nuestro propio ser. Hay cantidad de neuronas, hay cantidad de procesos que sentimos, que pensamos, precisamente para responder a estos procesos exteriores, pero no para irnos en desequilibrio. Entonces, esto nos lleva a desarrollar relaciones realmente negativas, nos lleva a relacionarnos con el sexo opuesto o con el mismo sexo de una manera que no es acorde y que no va a generar una satisfacción plena desde el ser interior. Y ahí es donde las situaciones negativas del feminismo, del machismo, del matriarcado, del patriarcado, surgen para afectar las relaciones. Aclaro que el feminismo tiene más de 17 corrientes, algunas muy específicas, favorables. No podemos entender que ahí es donde se pierde el respeto y se pierde el honor. Respeto por el ser humano masculino y el honor por el ser humano femenino, o sea, mujeres y hombres. Esto es importante aclararlo, ¿cierto? Respeto y honor son dos palabras claves. Pareciera que significan lo mismo, pero hay que dar otra tareita. ¿Cómo damos respeto? ¿Cómo damos honor? Entonces, la pregunta aquí es, ¿amamos como fuimos amados? Es una tendencia. Y muchas veces en nuestras vidas tenemos que corregir cómo estamos amando, porque si vamos a mirar atrás, pues entramos con los mismos esquemas. Yo puedo decir, abriendo un poquito mi corazón, que abrí una puerta para el matriarcado en mi vida y me di cuenta y tenía que hacer cambios en mi vida para poder manejar estos aspectos, ¿vale? Entonces, ahí está el machismo, ya sabemos que es estos malos tratos, esta falta de dignidad para trabajar, para relacionarnos con las mujeres, ¿cierto? Por parte del hombre. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, qué bonito que hoy podamos aprender o a repasar, porque sé que muchos sabemos muchos aspectos, pero hoy repasemos esto. Nuestro siguiente tema en la diapositiva es entendiendo las etapas y los amores en las relaciones personales. Etapas y amores, clases de amores. Miren qué lindo cuando un niño ya con un proceso cognitivo en desarrollo puede aprender estas importantes definiciones. Las palabras tienen poder en el plano mental y en el plano mental debemos a definir las cosas como son. Entonces vamos a hablar de compañeros que nos lleva a un compañerismo. Entonces deberíamos empezar las sanas relaciones por validando qué es ser compañeros y no transgredir límites. Dentro del compañerismo podemos entender que a veces somos buenos compañeros, hay vecindarios que son muy unidos y ahí podría haber un sentido además de hermandad y vecindad de compañerismo, ¿cierto? Buenos amigos me puede generar una sana amistad, buenos amigos me lleva a eso. Y qué lindo y qué especial que yo entienda el valor de la amistad en un gran significado. Estas son palabras para profundizar. Hay amigos especiales, pero no amigos con derechos. Podría llevar al inicio una buena relación porque lo mejor que puede pasar en un matrimonio es que dos papás, ¿cierto? Me refiero a madre y padre, puedan ser los mejores amigos y conocer. Ser mejores amigos es una implicación bonita de conocer qué hay en el alma, cómo sientes, cómo piensas, cómo percibes, cuáles son tus argumentos, cómo interiorizas tus emociones, tus sentimientos, de dónde se orientan tus decisiones y tus facultades para tener esa voluntad. Quiero que revisemos eso. Papá y mamá pueden ser y deben ser los mejores amigos. Y lo mejor que le puede pasar a un hijo es que su papá y su mamá se amen mucho. Entonces,
Esta parte de ir pasito a pasito en las relaciones y entender dónde comienza, dónde termina cada una, nos lleva a generar un proceso de noviazgo. Y el noviazgo entendido con definiciones, a partir de definiciones, ¿cierto? En donde me estoy preparando. Entender el noviazgo como una preparación para la vida, para entender y saber validar y valorar el matrimonio. Cuando hoy en día decimos noviazgo, inmediatamente podrían ponerse nuestros pelos pegados al techo entendiendo y asociando esto con abrazos, besos, caricias y relaciones íntimas. Todo eso es externo. Y hay noviazgo en términos griegos, noviazgo en términos hebreos. Y en término hebreo, la palabra para noviazgo es muy linda porque nos enseña lo que es el desposorio. El desposorio, por eso nosotros hablamos de preparación para la vida, no preparación para la boda, preparación para la vida. ¿Cómo estoy aprendiendo a desarrollar una familia? ¿Cuáles son los temas que yo debería conocer previamente antes de llegar a tener una familia? ¿Cuáles deberían ser los temas de los roles de las relaciones en sexualidad, de las relaciones íntimas para desarrollar mi sexualidad sana dentro del espacio bonito del matrimonio? Un espacio seguro, un espacio protegido, un espacio en donde mi esencia de mi ser no va a quedar posicionada aquí, aquí, aquí o acá. ¿Cómo aprender a generar presupuestos? Pautas de crianza. Aspectos de convivencia, dormir con una persona, pasar 24 horas del día con una persona en un momento dado si trabajamos en lo mismo, si estamos. Son cosas muy importantes e interesantes para entender qué es en verdad el noviazgo. La palabra la utilizo porque es lo común, ¿cierto? Pero la palabra en sí es un desposorio para llegar a una vida plena en donde lleguen hijos y se desarrolle el proceso de las familias en el diseño. Imagínense si no tuviéramos familias, una cantidad de seres individuales que solo viven para sí mismos o para sus mascotas o para empresas. Yo creo que esto podría ser un poquito difícil, un poquito triste, y de verdad lo es. Entonces, entendiendo este proceso, es vital que en cada etapa de esta vida se entiendan las clases de amor, se entiendan los conceptos. Entonces, a veces se ha tenido el imaginario de que hablar de sexualidad es solo hablar de relaciones y se hace, o de desarrollo con hormonas, y se hace cuando ya se llegan a las etapas de la adolescencia. Pues no es así. Nosotros hablamos corporalmente, tenemos lenguaje no verbal y hablamos también con nuestros actos en silencio, y nuestros hijos ven toda esa historia de desarrollo, ya ellos están siendo documentados y entendidos por la validación de cómo se manejan los procesos entre padres y madres, esposos y esposas. Cuando nosotros vamos aclarando, eso quiere decir que vamos caminando con ellos en cada etapa de la vida, y no es una charla, ni dos, ni tres, es en cada etapa de la vida, se habla lo mismo, solo que se sube el volumen. Por eso nosotros en nuestro programa de Diseño Original tan bello, en un programa que tiene todo un currículo para hablar de sexualidad y todos los temas de sexualidad, desde preescolar hasta secundaria, las bases, lo que viene en esa etapa intermedia y lo que viene en la adolescencia, llegamos hasta la primera juventud. Qué lindo saber cómo y qué temas tratar. Les animo a consultar la página de la editorial para poder comprender en qué consiste este bello programa que se llama Diseño Original, un regalo de Dios para mi sexualidad. Cuando nosotros entendemos eso, pues hay clases de amor. Hay amor filial, hay amor fraternal, hay amor familiar, hay amor ágape, hay amor eros, hay amor, el concepto de lo filial. Ok, creo que ya lo había dicho. Entonces yo puedo entender, los chicos pueden entender y van creciendo que todos estos amores
tiene unos límites específicos, unos límites especiales y unas funciones. Tiene una definición y unas funciones específicas. Entonces, el amor de la amistad es diferente, ese es el filial, el amor familiar, que aunque trae amistad, también es un amor diferente, se manifiesta en diferentes formas. El amor Eros está contenido para ser disfrutado dentro de la etapa del matrimonio y ese amor ágape es el amor original. Ese es el amor de Dios con el cual yo puedo filtrar todos los demás amores. ¿Cómo puedo conocer algo original si no conozco su original? Y nuestro diseño original tiene en sí mismo, en nuestra conciencia puesta, un amor grande ágape de nuestro Creador. Entonces, a partir de estas clases de amores, ¿cierto? Nosotros, si no conocemos lo verdadero, ¿cómo vamos a conocer lo original? Y cuando nosotros analizamos los vínculos saludables, podríamos empezar a pensar qué clases de amores yo viví en mi vida y disfruté. El familiar, bueno, me faltó el conyugal. Sí, es un tipo de amor muy lindo que combina lo familiar, lo filial, lo fraternal, pero tiene ese bello componente erótico ya preparados para eso. Entonces, en la medida que vamos desarrollando nuestro ser y van pasando los años y las etapas, los chicos van conociendo cuáles son los vínculos saludables. Entonces, hay muchos tipos y ejemplos, más bien, de vínculos saludables, padres e hijos que se escuchan mutuamente. Ahí hablamos de comunicación. Amistades que celebran logros del uno y del otro sin envidia, que estamos viendo ahí, un amor fraternal, ¿cierto? Parejas que se comunican con respeto y empatía, aunque no tengan los mismos conceptos. Aquí que vemos el tema del amor representado en respeto. Cuando hay una relación basada en el autocuidado, sí, yo me cuido para poderte cuidar a ti, tú te cuidas para poderme cuidar a mí, pero estamos basados en ese desarrollo, ¿cierto? De una persona que habla con cuidado, con amabilidad, porque tiene en sí mismo el concepto del buen trato. Qué importante eso. Un niño cuando crece en una atmósfera de buen trato va a rechazar el maltrato y va a huir de estas circunstancias y va a denunciar circunstancias negativas. Esto es importante. El vínculo con la mascota que me acompaña, ¿cierto? Que quizá yo puedo desplegar un poco de ternura, pero que no creo dependencias, al punto de generar duelos masivos y duelos tan duros, tan altos, que tienen un gran costo emocional, ¿cierto? Pero puedo crear, ¿cierto? Y sé cuál es el límite de una mascotica, ¿cierto? Eso es importante. El vínculo entre abuelos y nietos, ¿cuál debería ser el vínculo? Y esto es un calibre derecho, una vinculación derecha. Este vínculo es de sabiduría. Sí, abuelos que pueden consentir, nietos sí, tal vez sí, porque hay más flexibilidad en esa etapa de la vida, pero abuelos que pueden ayudar a los padres a estar un momento a solas, mientras los abuelos tienen a los nietos para aprovechar cada momento en sabiduría y amor. Qué lindo eso, ¿cierto? Un vínculo de profe, estudiante, mentor, aprendiz, coach, coachee, ¿cierto? En un vínculo que es compartir conocimiento, educación, tips de vida, ¿cierto? Y creando una relación de confianza. Ustedes maestros, ustedes rectores. Qué especial eso. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a sus maestros, a sus rectores? Y en este tipo de vínculos, mascotas, todo esto que nos pasó, tal vez se quedaron como apegos y no se desarrollaron. Solo pregunto, para que allí en nuestro cuaderno, en esta escuela de padres, vayamos tomando apuntes y vayamos sabiendo qué cosas debemos alinear, ¿cierto? De nuestros recuerdos, de nuestras creencias y de nuestros procesos. ¿Ok? Y finalmente podemos entender dentro de cómo crear buenos vínculos, qué son buenos vínculos, perdón, las relaciones que a distancia, quiero ser clara en esto, se sostienen como un compromiso y un afecto que aunque separados físicamente,
pueden mantener la comunicación constante con muestras de respeto, con muestras de interés el uno por el otro, pero quizás no como hoy nos la presentan de manera virtual. Somos seres espirituales, no virtuales, y desarrollar la espiritualidad tiene que ver con vínculos saludables, porque hoy por hoy encontramos muchas relaciones vinculantes a través de la web, a través del internet, en donde están dejando casos muy dolorosos de vida, acoso y tantas situaciones difíciles a través de la pornografía, a través de películas que tienen calibres muy altos, no solo de sexo, sino de violencia, y la vinculación de mi ser con todo lo que veo allí de una manera cibernética, de una manera tecnológica, es una cosa vinculada con una persona en una manera tan íntima, nunca producirá un buen fruto, ¿ok? Entonces, las relaciones a distancia se pueden sostener, y cuando yo sé qué es extrañar en la lejanía, es porque estoy teniendo un conocimiento del alma de esa persona de una manera especial. Debemos enseñar a nuestros chicos eso, pero podríamos aquí preguntarnos cómo aterriza esto en la sexualidad. Les di unos ejemplos comunitarios, de mascotas, de profes, de abuelos. Veamos lo siguiente. Los ejemplos de vínculos saludables a nivel de sexualidad son muchos, solo escogí 5. Parejas que se comunican con afectividad y palabras de respeto y empatía. Aquella pareja que siempre esposos, amor, cariño, mi amor, quizás mi vida, ¿cierto? El bocado, la atención, ¿cierto? Parejas que se apoyan mutuamente en las tareas del hogar y los dos hacen de lo mismo. Los dos pueden cocinar, los dos lavan trastes, los dos limpian el baño, los dos pueden y solamente que equiparan las tareas y se rotan y hay turnos para hacer los procesos, ¿cierto? Eso es vínculo saludable. Padres que fomentan el diálogo sobre sexualidad. Uf, qué importante esto. Sexualidad y enseñan sobre el amor en las diferentes etapas de ella. Entonces, cuando nosotros hablamos de sexualidad, se crea una gran confianza entre hijos y padres. Y sobre todo se enseña de las clases de amor aún más, aún más. Padres que protegen y cuidan dentro y fuera de la casa, que siempre están atentos a lo que pasó en el colegio, lo que hablaron en el descanso. Nosotros sí nos podemos meter en la vida de nuestros hijos, claro que sí, con mucho amor. Padres que están muy pendientes de sus controles y pines parentales, padres que aunque tengan chicos en colegios que suelen ser públicos y el tema de las ideologías abundan, siempre están colocando por encima los principios más que los derechos. Padres que están documentados, que saben cómo se están desarrollando las relaciones hoy en día. Eso son una manera de mostrar amor, porque demuestro protección y cuidado. Es relevante, muy relevante. Padres que enseñan, por supuesto, cómo prevenir el abuso sexual y todas las 5 categorías de abuso psicológico, verbal, etcétera, ¿cierto? Allí, en mi primera etapa de vida, primera infancia, niñez, adolescencia, pero después empiezo a educar sobre cómo prevenir el acoso sexual. Qué interesante eso. Si yo no entiendo qué es prevención del abuso, menos voy a poder entender cómo prevenir el acoso sexual para chicos y para chicas. Hombres y mujeres que saben en su radar de dónde viene la fuente del amor. No por detalles, no por palabras, sino porque la fuente de amor es Dios. Y Dios es amor. El que tiene a Dios no le hace falta nada. ¿Cuáles han sido esos tipos de amores que has sorteado durante toda la vida? ¿Cuál estás viviendo en este momento? Aún más,
¿cierto? ¿Cuál te faltaría desarrollar o nos faltaría desarrollar porque debo incluirme? Pero en esta parte del amor se puede expresar saludable y complementario entre hombres y mujeres, esposos y esposas, madres y padres, en esta parte de ser hombre, ser mujer, feminidad y masculinidad unidos en el equilibrio, en la disciplina, en la ternura. Eso ayuda a abrir la caja fuerte del adolescente y abrir un proceso especial para que de ahí en adelante nuestros adolescentes que ya vienen conociendo las manifestaciones del amor puedan tener claridades en su primera juventud, en su segunda juventud, para poder orientar relaciones saludables y sobre todo el desarrollo de su sexualidad de una manera asertiva. Les animo a hacer un calendario de ternura para 31 días en este taller. Este calendario de ternura es primer día. Coger un papelito, hacer un dibujo especial, comprar un chocolate Choco Break o un chocolate pequeño del que tengas en cualquier ciudad, en cualquier país de donde estés escuchando y dejar una nota en la mesa de noche de tu esposo, de tu madre, pero más de tus hijos. Y que al otro día encuentren esa nota al levantarse. Día 5, hacer un masaje de hombros con las yemas de los dedos con un poquito de aceite en el cuello de mamá, en el cuello de papá, solo hombros, pero también con los hijos. Reciprocidad. Día 10, celebrar el cumpleaños del mes. Y en eso, el calendario de la ternura vuelve a recuperar las relaciones para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el de los hijos siempre se vuelva a los padres y sea una firme ancla para seguir adelante. Este calendario podría estar disponible más adelante y de verdad que nos sirve muchísimo porque nos ayuda como a cumplir unas metas y la ternura nunca pasará de moda con equilibrio. Vamos a ver ahora unas competencias parentales que necesitamos. Cuando tú entras a un trabajo o te perfilas para obtener un empleo, entonces te hablan de competencias de gestión, ¿cierto? De competencias funcionales, competencias generales y competencias gerenciales. Dentro de todas estas competencias hay muchas. Las principales son liderazgo, trabajo en equipo, negociación, comunicación asertiva, inteligencia emocional. Digamos que son esas. Y uno podría decir, chulito, 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 tengo esta, me falta esto, pero eso tiene unos niveles para los cargos estratégicos, tácticos y operativos, que son los cargos base. ¿Qué pasaría si tuviéramos un esquema de entrevistas para antes de ser papás y pudiéramos adquirir estas competencias que dicen ternura, liderazgo, estabilidad, autoridad, espiritualidad, paciencia, tarea. Poder nosotros identificar cuánto podríamos valorar y discernir los temas de ternura en nuestras vidas. De 1 a 10, por decir algo. ¿Utilizarías una métrica? Hoy en día todo se volvió métricas para mejorar. En mi caso, levanto mi mano, he tenido que utilizar muchas métricas en mi vida personal, en mi vida familiar, laboral, en mi vida ministerial, en mi vida como madre. Y digo, ¿qué me falta para llegar a esta métrica? Un acudiente y un progenitor responsable se educa, se entrena, investiga, se prepara, se documenta. Está listo para vivir las cosas chéveres, bonitas, plenas, pero también para asumir los retos y las dificultades, las cuestiones en desventaja. Líderes, gracias, líderes padres. Todo padre debe ser líder. Pueden entender los valores de la sexualidad, pueden explicarlos. Los valores, los principios y los valores, pero también pueden hablar de riesgos, factores de protección, factores de riesgos, enfermedades, esquemas que hablan de educación sexual. Ese es el esquema
que la cultura presenta. Nosotros presentamos aquí es educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía. Y esa construcción de ciudadanía no está basada solo en lo cívico o en lo social. Esa construcción de ciudadanía es un proyecto de vida, por eso está vinculado. Y debemos aprender cómo es que vinculamos esto con esto. Un progenitor sabe y le advierte los caminos que van pasando los adolescentes de si te vas por acá con las relaciones, esto pasa, íntimas. Si te vas por acá con el sentido del compañerismo, la amistad y esperar procesos, esto es lo que pasa. Porque finalmente ellos son los que toman las decisiones. Un acudiente o progenitor responsable sabe su diseño y ama su diseño, como hombre o como mujer. Y si aún tiene dificultades, si aún tiene situaciones que pudieran ser duras o con dudas o desafiantes, 3D, busca ese proceso para poder mejorar y para poder colocarse delante de sus hijos con total decoro y avanzar y seguir aun cuando sea difícil. Un acudiente progenitor responsable sabe las características de los ciclos de vida, niñez, primera infancia, pubertad, que es un poquito antes de la adolescencia, primera juventud, segunda juventud y ahí en adelante, y sabe las relaciones. Sabe que hoy en día las relaciones están cobrando un significado totalmente diferente y la realidad sobre las relaciones actuales están basadas en tecnologías, en aparatos, en relaciones virtuales, en influencias de la cultura, en ejemplos de vida. Por eso cuando preguntábamos, ¿cuál es tu fuente? ¿De dónde viene la fuente de las relaciones? En el conocer clases de relaciones y clases de amor. ¿Y cuál es tu primer amor? Estas preguntas debemos responderlas para poder orientar. Porque cuando entendemos eso, ayudamos a nuestros chicos a pasar de transición en transición, de la primera infancia a la niñez, de la niñez a la adolescencia. Acá es clave los amores y entender por qué las hormonas. Es muy fácil para un jovencito en el desarrollo de su adolescencia, cuando ha faltado uno de estos amores importantes y sobre todo lo que se requiere de papá y mamá, la necesidad de ser abrazado, la necesidad de ser tocado, consentido, buscarlo en el lugar equivocado y arriesgarse. En esta etapa de vida no hay como un sentido pleno de saber a qué se arriesgan. Muchos padres son duros y dicen, sabe lo que le toca, sabe a dónde. Hoy en día sí, hoy en día se saben muchas cosas, pero a veces todos aprendemos hasta que nos estrellamos. Pero, amados acudientes, yo les animo a no esperar a estrellarse, porque yo puedo aprender a manejar sin estrellarme. Claro, estrellándome quizás aprendo una cosita más, pero muchos de nosotros pueden tener un carro y no necesariamente estrellaron el carro 50 veces para aprender a manejar. Yo les animo a entender esas transiciones. En una transición de esas, el chico se cuelga o se descuelga. Les animo a fomentar, porque aquí pasa. Cuando hablamos de noviazgo, ejemplo, y esto es lo que tenemos. Si los chicos han venido mirando relaciones, pero han venido mirando qué sucede en la cultura, qué sucede en sus familias, lo que sucede en sus amigos. Ay, pero todo el mundo lo hace, ¿cierto? Y está la palmadita, tú lo puedes hacer, tú eres libre, desde que no dañes a nadie, el amor puede ser libre. ¿Qué pasa en el noviazgo? Por ejemplo, en el noviazgo hay que advertir la confusión del enamoramiento. Amados, el enamoramiento es algo netamente químico. El poder de las hormonas inunda todo nuestro cuerpo en oxitoxina y obviamente se crea una gran dopamina. La oxitoxina es esa gran dosis que se desarrolla de la hormona del abrazo, porque ser abrazados es muy especial y hagan ustedes el ensayo. Una cosa es que me abrace la mamá, que te abrace el papá, otra cosa es el abrazo de un familiar. Otra cosa es el abrazo de un amigo y otra cosa es el abrazo de alguien que manifiesta querernos. Se siente diferente.
Hagan el ensayo. A mí me gusta mucho trabajar la abrazoterapia y la besoterapia para que los chicos puedan entender claritamente qué significa esto. Pero aquí entra un juego hormonal, hay gran dopamina, como gran dopamina es algo que dopa, es algo que es deleite. Nuestros hijos necesitan entender que la etapa del enamoramiento es un tanto peligrosa y que hay que tener mucho cuidado, porque hay un peligro de inundación química definitivo en el ser. Las palabras que se oyen, las palabras que escuchamos nosotras las mujeres, pueden ser palabras muy tiernas, palabras, si vemos aquí nuestra diapositiva, cargadas de paciencia. Sí, hay alguien, cargadas de liderazgo, de ese tercero que está haciendo un proceso en mí. Palabras cargadas de ternura, palabras cargadas de tranquilidad. Tranquilo, tranquila, no te preocupes. Palabras cargadas de autoridad, entre pares, ¿no? Tú tienes el control y lo dicen con autoridad. Sí vemos por qué son importantes las competencias parentales, porque de alguna manera todos vamos generando competencias en la medida que vamos creciendo. Y ahí es donde, chicos, tienen todo este proceso visual, lo que ven, lo que aprecian. Hay que tener cuidado, porque en esta etapa podríamos confundirnos. Hay muchas fantasías que se recrean sin retorno, y esto lo hace la mente humana. Y aquí entra en juego todos los temas de pornografía y lo que trae la pornografía. Todos estos anexos de los cuales ya se ha hablado bastante. La adrenalina. A todos nos gusta la adrenalina de alguna manera. Entonces, ¿cómo generar ahí autocuidado? ¿Cómo ayudarles a entender que son hechos que se demuestran en amor, no ilusiones? No son límites, no pajaritos que van por el aire, que es vínculo, no entretenimiento ni recreación. Son cosas que debemos ayudar con nuestras competencias parentales a generar. Ahora, al final, ya cerrando nuestro taller en nuestra siguiente diapositiva, ¿qué podría ser el verdadero amor? Hay muchas cosas que pueden generar obsesiones. Hay mucha confusión entre el amor romántico, el amor tipo Walt Disney, Televisa, y que ahora está bastante tergiversado aún más. Necesitamos entender qué es reciprocidad, qué es amor verdadero, y a partir de quién bajaremos el amor para nuestras vidas, para que asimismo aprendamos a tener los toques del amor familiar, el amor ágape, el amor filial, el amor conyugal, el amor eros y todos aquellos amores que necesitamos entender. Cuando nosotros educamos para la eternidad, aquí desde la editorial, es importante recordar que el amor no es sexo, ni regalos, ni emociones, ni sentimientos, es un mandamiento. Y ese mandamiento busca el más grado alto bienestar para mí mismo y para quien está en mi entorno, en el rol que corresponde y en el límite que corresponde. Sea familia, sean amigos, sean amistades. ¿Qué pasa? Que ni siquiera a veces hay un compañerismo, sino de un conocimiento de alguien a quien conocí hoy, fácilmente estamos pasando a algo erótico que está totalmente desvirtuado, desprotegido y desliga de mi imagen como mujer, de mi imagen como hombre, para dar lo mejor de mí y para entregar y recibir también lo mejor. Entonces, cuando nosotros hablamos de amor, es importante entender la premisa máxima, como dijera Jesús, porque nosotros debemos amarnos a sí mismos como amamos al prójimo.
Y amarse a sí mismo es cuidar cuerpo, alma y espíritu. Y es que padres nos enseñaron a cuidar esto, a saber que hay cosas muy deleitosas, pero que pueden ser redes para nuestras vidas y lastimar nuestro ser. Pero que hay una decisión en la cual nosotros podemos tomar. Amor entre padres e hijos significa dos cosas: tiempo más instrucción. Eso es amor, definitivamente. Analizando unas estadísticas y escuchando unos procesos con familias, hoy por hoy se está diciendo que mamá que puede estar en el hogar, está pasando, si acaso, 49 minutos diarios con sus hijos y sus padres van por los 29 minutos. Imagínense, si la ecuación es tiempo más instrucción igual amor, ¿cuál sería el resultado con esos minutos de vida? Si tú amas de verdad en el amor de Dios y quieres vivir en el diseño original, si tú estás comprometido, Dios te va a ayudar, te va a respaldar, vas a lograr el tiempo, vas a sacar el tiempo, vas a hacer un esquema de actividades, un calendario de ternura, un esquema de actividades para interiorizar con los chicos, para caminar con ellos, para acompañarles en su vida. Te ayudará a pasar esas diferentes etapas. El sistema de Dios está disponible para todos de una manera bonita. Es un sistema amplio, amoroso y abundante. Ese no se acaba. Y si estamos dispuestos, vamos a poder encontrar. Y aunque el trabajo quiera absorber la necesidad de finanzas, las amistades, los compromisos sociales, perdón, y todo eso externo, el correr del día a día, fíjese que ya estamos en este mes del año, qué complejo, ¿no? Ya vamos avanzando, esto es corriendo, 24 horas pareciera que se redujeron. Nada, hay un sistema amplio, abundante y amoroso para que tú puedas ser papá y para que ellos puedan ser hijos, para que tú puedas ser maestro y ellos estudiantes, para que tú puedas ser abuelo y ellos nietos, en los roles del diseño lindo. Entonces esa máxima es el secreto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es así, si te amas a ti mismo. Y el amor a sí mismo, qué bonito entenderlo. Esa es la autoestima que viene de la fuente del amor de Dios. Al final, amor es Dios, Dios es amor. Y el que permanece en ese amor, permanece en Dios y Dios en él. Y esa es la evidencia que podemos tener. Nosotros podemos tener toda la fe, todas las oportunidades, podemos mover hasta los montes, pero si no hay amor, nada soy. Estamos creando familias, futuro, estamos levantando generaciones, pero ellos están presentes y lo que queramos ver en el futuro debemos estarlo construyendo hoy. Me agradó mucho estar compartiendo con ustedes más información. La pueden tener a través de los canales de la editorial, a través de todo este trabajo que hacemos juntos, entre todos. El desarrollo de la sexualidad es impresionante, es muy lindo. Viene desde el momento de fecundación hasta el fin de nuestros días, porque dejamos de producir ciertas hormonas al final de la vida y hay que tener cuidado con esos olores de la ancianidad, ¿cierto? Todas estas cosas son muy importantes, pero más que todo, enseñemos diseño original, enseñemos a partir de una vida que Dios nos ha enseñado a vivir, que está todo escrito y que podemos caminar en una dimensión especial. Nos vemos en una próxima oportunidad, en nuestra próxima escuela de padres. Esperamos que hayamos dejado estas semillas de bondad, de conocimiento, pero sobre todo de amor y ternura para con los chicos, para que ustedes las puedan plantar en ellos y veremos otros espacios, otros escenarios en un futuro. Y aun cuando no fuera así, en medio de todo, estamos llamados a caminar como luminares en este mundo. Dios les bendiga, un abrazo fraternal y chao, chao. Hasta la próxima.